Gracias por la invitación y para estar hoy aquí en esta charla y habiendo visto primero el sketch tan extraordinario que se ha hecho y las intervenciones previas, y decir que esta presentación, lo digo por los tiempos, voy a intentar hacerla en una hora. Si soy capaz de reducir algo, reduzco, pero me gustaría que tuvierais toda la información que tiene la presentación. Es 3 ideas previas y paso rápidamente a ellas para no enrollarnos demasiado, ¿no? La primera idea es que el problema que tenemos no es un problema ni siquiera sectorial, que afecta a 1 de cada 3 personas de nuestro país. Cada una de 3 personas que veis por la calle está afectada por las pensiones, porque estamos algo más de 10 millones de pensionistas, pero hay 5 millones que conviven con nosotros de personas que no tienen pensión, pero que conviven y dependen de la pensión. Por eso son 15 millones de personas afectadas en un país de 46 millones de habitantes. Un tema serio, porque además afecta a la estructura social de nuestro país. La segunda cuestión es que este tema, más que a los propios pensionistas, que también afecta sobre todo a la gente que se tiene que jubilar en el futuro. Por eso es bueno ver en las movilizaciones a gente joven, porque yo entiendo que cuando se es joven no se piensa en la pensión. Cuando los que estamos aquí ya más mayores éramos jóvenes no pensábamos nunca en la pensión, y los jóvenes de ahora no son diferentes, ¿no? Pero hay que poner el acento ahí porque lo que se quieren debilitar es realmente el sistema público de pensiones. Y la tercera idea que tenemos es que detrás de todo este montaje es muy vieja la historia ya. Desde la transición democrática, la banca, las compañías aseguradoras y los fondos de inversión ya tenían interés en copar fondos privados de pensiones cuanto más mejor. Con la vieja idea y la doctrina neoliberal de deterioremos lo público lo más que podamos para que la gente demande lo privado. Esa misma filosofía aplicada a la sanidad, a la educación, etcétera, también la quieren aplicar en las pensiones, y llevan ya escuchando casi 40 años, yo desde que estoy en política, escuchando que había informes que siempre decían que el sistema de pensiones no se podía mantener tal como estaba diseñado en España. Por tanto, estos son mitos, hay que combatirlos, y hay que combatirlos con razones y con argumentos. El argumento fácil, el argumento del aplauso fácil, está muy bien, pues no nos suben las pensiones, pero hay dinero para Florentino, todo eso queda muy bien, pero eso no es suficiente, porque hay que ir más al fondo de la cuestión y ver cómo podemos mantener el sistema público de pensiones y además demostrar a toda la gente que duda y que la han convencido de que el sistema no es viable, de que podemos ganar esta batalla, pero repito, con mucho razonamiento, con muchos argumentos y sobre todo con alternativas. Sin más, vamos a pasar a la explicación. Está recogido en la Constitución Española, en el artículo 50, que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, etc. Es decir, está como un derecho ordinario. Por tanto, está como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a una ayuda en caso de estar parados. No está recogido como un derecho fundamental. Por tanto, aunque está en la Constitución, si no quieren, no le cumplen como no cumplen otros derechos. Por tanto, nosotros vamos a agarrarnos en el primer elemento a que está recogido en la Constitución Española, y al final llegaremos a la idea que han planteado ya las compañeras y compañeros anteriores de que hay que ir a blindar las pensiones si es posible en la Constitución Española. Nuestro sistema de pensiones es contributivo y de reparto. Se pagan con las cotizaciones a la Seguridad Social de trabajadores y empresas. Y es un sistema, y esto es lo más importante, solidario intergeneracional. Es decir, los que ahora somos pensionistas, cuando estábamos en activo pagábamos las pensiones de los que se jubilaban. Hoy, los que trabajan en activo pagan las pensiones de los que nos jubilan. Esa es la solidaridad intergeneracional del sistema. Las cotizaciones son el 29,9% lo paga la empresa y el 6,35% lo pagamos los trabajadores. Esto parece aparentemente que la empresa paga mucho y los trabajadores poco, pero esto se paga porque hay plusvalía y hay trabajo de los trabajadores y trabajadoras, si no, no se podría pagar. Pero las empresas esto lo descuentan cuando presentan su cuenta de resultados para hallar los beneficios finales. Por tanto, podíamos afirmar con rotundidad que las pensiones son, en general, el salario diferido de los trabajadores y trabajadoras. Igual que salario diferido es la educación, es la sanidad, es el bienestar social, es la ley de dependencia. Todo eso son las conquistas de la clase trabajadora a lo largo de la historia, y que hemos conseguido una parte en dinero, pero otra parte también en especie, que es, por eso hablo del salario diferido. Hay 9.592.000. Estos datos están actualizados al 1 de abril. Cada mes el gobierno actualiza los datos y yo los actualizo en esta conferencia. 9.592.000 pensiones totales en España. Hay de incapacidad permanente casi 1 millón, las más que hay son casi 6 millones de jubilación, 2,3 millones de viudedad, orfandad 339.000, etc.
Hay, por tanto, 9,5 millones de pensiones y pensionistas 8.715.000. Es decir, hay casi 1 millón de pensionistas menos que pensiones. Aquí veis los 10 últimos años cómo han ido creciendo el número de pensiones y el número de pensionistas. ¿Por qué hay más pensiones que pensionistas? Porque hay personas que tienen 2 pensiones. Y exactamente un 17% son hombres y un 83% son mujeres. ¿Por qué hay más mujeres con 2 pensiones? Porque las mujeres vivís más años que los hombres. Enviudáis y por tanto cobráis la pensión de viudedad como viudas. Como los hombres morimos antes, hay más pensiones de viudedad en las mujeres. Y las pensiones se cobran 2 porque son compatibles con la pensión propia. Es decir, las viudas o los viudos, la pensión que tienen de viudedad la pueden compatibilizar con pensión propia si tuvieron cotizaciones suficientes para tener pensión propia. Por eso hay 857.000 personas que tienen 2 pensiones en España. Alguien está pensando en que había que intentar quitar la compatibilidad de las 2 pensiones. El 51% de los pensionistas cobra menos de 800 euros. Aquí veis, de 0 a 600 euros, el 15% de pensionistas, de 600 a 800 el 36%. Luego ya va creciendo y bueno, aquí me he permitido pues, hacer los colores un guiño. La pensión mínima sin cónyuge a cargo son 639 euros. La pensión mínima con cónyuge a cargo 788. La pensión media del sistema 934. La pensión media de jubilación 1079 y la pensión máxima del sistema 2.580 euros. ¿Por qué la pensión media y la pensión de jubilación son diferentes? Porque en la media es la media de todas las pensiones de España y en la de jubilación son solo jubilación. Aquí no entra orfandad, en favor de familiares, invalidez permanente, etc. Por eso hay una diferencia en esas pensiones. Y estas son las no contributivas. Personas que no han podido cotizar tiempo suficiente para tener pensión, hay 455.000 en España. Perciben 369 euros al mes y son las personas que no han podido cotizar. Esto se empezó en 1993 y como veis ha ido creciendo a lo largo de los años y decreciendo en los últimos años porque ha ido habiendo más cotizaciones y por tanto más gente con pensión de cotización. Las pensiones medias por comunidades autónomas. La pensión más alta de España media, hablo de la de jubilación, no de las medias, por si ir ahorrando tiempo, está en Euskadi, en el País Vasco. 1.335 euros de media de pensión. La pensión media de jubilación en España está en 1.080 euros. La pensión en Murcia la tenéis casi al final en la cola de la lista. Estáis por encima de Galicia y de Extremadura con 954 euros de media de pensión. La pensión más baja está en Extremadura y la diferencia entre la media de pensiones de Euskadi y de Extremadura está en 445 euros. Aquí se refleja perfectamente una cosa, el desarrollo industrial del norte de España y el no desarrollo del sur, Extremadura, Andalucía y la propia Galicia, que estando en el norte no tuvo desarrollo industrial y también hay mucho minifundio y por tanto las pensiones son muy pequeñas. Estas son el número de pensiones por comunidades autónomas. Quien tiene más pensiones en España, a mí me sorprendió mucho esta ficha, es Cataluña. Tiene 1.711.000 pensiones. Fijaros que tiene casi 200.000 pensiones más que Andalucía. Y sin embargo tiene 1 millón de habitantes Cataluña menos que Andalucía. Esta era la primera sorpresa. Cuando investigué un poquito y buceé, la respuesta es clara. A Cataluña emigró casi 1 millón de personas en la década de los 60 de Andalucía. Esa gente trabajó en la construcción, en la industria, tuvieron cotizaciones y tienen pensiones. Y en Andalucía se quedó la gente trabajando sin alta en seguridad social, en muchos casos en los latifundios andaluces. Por eso, en Andalucía hay menos número de pensiones que en Cataluña. Y un dato a propósito de lo que está pasando en este momento con la independencia. Este año le aportaremos del conjunto de ciudadanos de la Caja Única de la Seguridad Social a Cataluña cerca de 4.000 millones de euros. Repito, porque en Cataluña cotizan menos, 4.000 millones de euros menos que lo que están recibiendo de pensiones del conjunto del Estado. Lo digo porque aquellos que defendemos la Caja Única de la Seguridad Social, eso también se llama solidaridad. Y en este caso se está ejerciendo solidaridad del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas del Estado con también la gente y los pensionistas de Cataluña. Las mujeres perciben 423 euros menos que los varones.
exactamente el 37% menos. No hace falta explicar el 8 de marzo, que fue un día muy importante para este país y para la lucha por la igualdad de las mujeres. La brecha salarial no es solo salarial, sino que la brecha salarial también conduce después a la brecha en las pensiones, como estáis viendo aquí. Esta es la conocida popularmente como la hucha de las pensiones, que es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Este fondo lo creó Aznar en el año 2000. Parece incomprensible, pero lo creó Aznar, ¿vale? ¿Por qué se crea este fondo? Porque se está pagando de cotizaciones al Estado más que el Estado está pagando de pensiones. Y entonces, como hay un sobrante de dinero, deciden que una parte de ese dinero hay que meterlo en una hucha, ¿vale? Y en el 2000 se pone en marcha el sistema. Y como veis, va subiendo los ingresos de la hucha de las pensiones año a año. Todos estos años eran los de la burbuja inmobiliaria. Había muchas cotizaciones, sobraba mucho dinero, los salarios eran altos, se cotizaba mucho y llegamos hasta el 2011. En 2011 llegamos a tener 65.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. ¿Y qué pasa en este momento? Pues que en este momento se empieza por vez primera en la historia de la democracia española a cotizar menos al Estado que lo que el Estado está pagando de pensiones. ¿Qué hace el gobierno del PP, que coincide en este momento? Pues decide empezar a sacar dinero de la hucha de las pensiones para pagar las nóminas de los pensionistas. Y así, como veis, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, se va sacando dinero de la hucha hasta llegar a este año, que quedaban 8.000 millones de euros que se pagan en una sola paga, se llevan los 8.000 millones. Es decir, hoy la hucha de las pensiones ya no existe porque no tiene recursos y se han gastado. Este es un estudio que yo he hecho de 1982 hasta nuestros días. Mirad, las líneas verdes, hablo de 1982, desde la transición democrática. Las líneas verdes es lo que nosotros le pagábamos al Estado de cotizaciones. Como veis, van siempre por arriba de las rojas, que es lo que el Estado nos pagaba de pensiones a los pensionistas. Por tanto, esta diferencia entre las dos rayas es lo que le hemos pagado los cotizantes al Estado, más que el Estado nos ha pagado a los pensionistas. Hasta que llegó 2012, donde se cruzan las rayas. Es decir, las reformas laborales de Zapatero y de Rajoy, el paro, la bajada de salarios, todo eso lleva a la reducción de cotizaciones. Las pensiones, el coste de las pensiones sigue creciendo, como veis en las líneas rojas, pero se reducen las cotizaciones a la seguridad social. Este momento es, repito, el primer momento en la historia de la democracia donde las cotizaciones son inferiores a lo que el Estado paga de pensiones. Ahí viene la crisis llamada de la seguridad social y el déficit en las cuentas públicas de la seguridad social. Todo lo que veis aquí en verde, un trabajo muy detallista todo lo que veis aquí en verde son las cantidades de miles de millones que hemos ido pagando más al Estado que el Estado nos pagaba a nosotros. Hasta que llegamos a 2012, donde se invierte. Y ya, como veis aquí, pues el Estado empieza a pagar más dinero que lo que nosotros le pagábamos de cotizaciones al Estado. En el último año, 2017, hemos tenido ingresos en la seguridad social por cotizaciones de 109.000 millones y el Estado ha pagado 125.000 millones, solo en pensiones contributivas y no contributivas. Bien, ¿esto qué quiere decir? Pues que en 35 años hemos cotizado 160.000 millones más al Estado que el Estado ha pagado de pensiones. Si a ese dinero que le hemos dado más al Estado y que el Estado ha gastado en otras cosas, ha gastado en carreteras, ha gastado en residencias, ha gastado en los gastos ordinarios del Estado y extraordinarios, le ponemos un interés del 3%, significaría que le hemos dado 132.000 millones más. En resumen, podíamos concluir que en 35 años le hemos dado al Estado 293.000 millones más que el Estado nos ha pagado a los pensionistas. Por eso hoy hay que echar una sonrisa cuando dice el Estado que hace un préstamo de 10.000 millones de euros a la seguridad social. No, el préstamo se lo hemos hecho el conjunto de cotizantes de este país al Estado, que si todo este dinero se hubiera decidido desde 1982, incluso antes, a meter en una hucha de pensiones, hoy quedaría todavía muchísimo dinero en la hucha de las pensiones para pagar las pensiones. Lo digo porque hay que ir desmontando mitos con datos concretos y reales que se puedan debatir. Los que cuestionan el sistema público, ¿qué nos dicen? Nos dicen que cada vez hay más pensionistas cobrando y menos trabajadores cotizando, que aumenta la esperanza de vida, que se reduce la natalidad y que va a entrar en el sistema la generación del baby boom.
Aquí estáis casi la mitad de la gente que sois de la generación del baby boom, es decir, los nacidos y nacidas entre 1958 y 1977. Todo esto que dicen aquí es verdad, y nosotros no lo negamos. No podemos negar la realidad, hay que asumirla y decir cómo combatimos estos efectos que se pueden producir, porque son los grandes argumentos que nos están utilizando. Esto que está puesto aquí lo estáis escuchando cada día y además lo veis en la realidad. Es cierto que en 10 años hemos pasado de 2,33 cotizantes por pensión a 1,92. Esto es cierto. Es cierto que crece el número de pensionistas cada año. Cada año, en los 10 últimos años, hemos crecido en casi 112.000 pensionistas cada año. Es decir, más 112.000 más que se incorporan al sistema que los que se mueren. ¿Vale? Por tanto, es verdad, está creciendo el número de pensionistas en España. Y esta es la proyección de esperanza de vida que hace el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Dice que en estos años, 2017, 2018, 2016, nuestra esperanza de vida está en 83 años. Las mujeres 6 años vivís más de media que los hombres. Algo bueno tenéis que tener. En 2031, el 85 años sería la esperanza de vida. En 2046 las previsiones, hablamos siempre de previsiones de INE, serían 88 años. Y en el año 2065 la previsión sería 90 años. Muchos y muchas de los que estamos aquí por estos tiempos ya no creo que hagan eso. Todo esto puede ser verdad o no, porque son previsiones, ¿de acuerdo? Pero esas previsiones son las que están teniendo en cuenta los que están atacando al sistema, de que el sistema no es ¿vale? El crecimiento vegetativo, os doy un dato, repito por ir rápido y no explicaros todos los detalles. En 2015, por cada niño o niña que nacía, se moría una persona mayor. La previsión es que en 2065, por cada niño o niña que nazca, se morirán 2 personas mayores. Esto se llama, en términos sencillos, el envejecimiento de la población en España y en Europa, porque el efecto es exactamente el mismo. Y bien, aquí hay 100 años de nacimientos. Esta ficha para mí tiene... Pues la estadística cuenta muchas cosas. Y cuando te pones a estudiar estadística, descubres cosas que no conocías anteriormente. Estos son 100 años de nacimientos. Y sobre esto estamos hablando de las pensiones. Mirad, 1917, que es la gente que hoy tiene 100 años, aquí no estaremos nadie, pero en España hay 15.800 personas que tienen más de 100 años, hoy. ¿Vale? Digo por hacerme una idea, un dato estadístico. Bien, fijaros la cantidad de gente que nacía en 1917, 18, 19, antes del golpe militar y de la Guerra Civil Española. Nacían más de 600.000 personas. Y quedaros con este dato, en España entonces había unos 20 millones de habitantes, es decir, la mitad menos que hay ahora. Y sin embargo nacían más de 600.000 personas cada año. Llegó el golpe de Estado y la Guerra Civil, y fijaros cómo bajó el número de nacimientos en los 3 años de la guerra. Acabó la guerra y empezaron a nacer de nuevo más hijos y más hijas. Y llegó lo que se conoce como la generación del baby boom, es decir, llegó 1958. Y estos son 21 años donde fijaros que empezaron a nacer más gente que en todo este periodo anterior y por encima de las 600.000 personas cada año. Bien, los estudiosos que defienden que no es posible mantener el sistema dicen que este bloque de pensiones que van a empezar a jubilarse en el año 2022 y a partir del 2022 no se puede mantener. Y aquí se están agarrando para decir que el sistema no aguanta esto, porque es mucha gente la que nació y por tanto mucha gente la que llega a las pensiones ahora, a partir del 2022. Y sobre eso han proyectado todo el ataque al sistema de pensiones. Y yo me hice una pregunta, ¿por qué nació tanta gente en este periodo después de la Guerra Civil? Es evidente, y es que en 1957-58 se empezó a comer más. La gente empezó a vivir y a respirar un poquito, a pesar de que estábamos en la dictadura. Y sobre todo había un peso muy influyente de la Iglesia Católica en nuestras conductas y en nuestra vida. Había que tener todos los hijos que Dios nos diera. Ni método Gino, ni métodos anticonceptivos, ni planificación familiar, y por tanto recordaréis que la familia en aquel tiempo eran 6 hijos, 7 hijos, 8 hijos, es decir, echar la memoria a nuestra vida atrás y lo veréis. Por tanto, fijaros una cosa muy interesante. Llegó la transición democrática y automáticamente con la democracia empezó a aumentar la planificación familiar y empezamos a tener menos hijos en el país. Fijaros cómo iba cayendo, de qué velocidad
caía en los nacimientos, de 694.000 que tuvimos en el pico más alto en el periodo de la generación del baby boom, hasta 365.000, prácticamente la mitad menos, cuando llegamos a 1997. Esto fue la planificación familiar que se hizo individualmente por la gente en nuestro país. ¿Qué pasó en 1997? Que de nuevo volvió a nacer más gente. Pues pasó que empezó la burbuja inmobiliaria, que es el mayor desastre económico que ha pasado en la historia de la democracia española, con mayúsculas. Y mirad, como había tanto dinero, como se ganaba tanto y como la burbuja era tan inmensa, construyendo viviendas, campos de golf, en fin, toda la locura que se produjo en ese tiempo, pues la gente empezó a tener más hijos. Pero no solo por eso. Es que en este momento entraron en España 5 millones de inmigrantes. Estos no vinieron por patera. Aznar trajo 2,5 millones y Zapatero trajo otros 2,5 millones. Y los trajeron para montar la burbuja inmobiliaria. Porque tenían que venir a cubrir la mano de obra del campo, porque los jornaleros del campo clásico y los pajeros se iban a trabajar a la construcción, que ganaban más dinero. Y eso se cubría con los inmigrantes. Tenían que cubrir el servicio doméstico de la gente mayor en muchos casos, y para eso estaban las inmigrantes. Y además les tenían que vender la casa que construían los inmigrantes, se la tenían que colocar a ellos con unas hipotecas leoninas y con unos créditos que después se demostró que no podían pagar. Y los inmigrantes tienen más hijos que nosotros. Y todas las familias que conocéis por aquí, veréis como familias de inmigrantes, por lo general, tienen más hijos que los que somos nativos en este país. Por eso aquí creció la natalidad de nuevo, en el periodo de la burbuja. Y cuando estalló la crisis y empezó la economía a venirse a menos, se empezaron a marchar inmigrantes y se empezó de nuevo a tener menos hijos. Hasta este año 2017, que hemos tenido 418.000 en toda España. Esta es la historia de nuestras pensiones, la historia de nuestra demografía. Dicho eso, esta es la pirámide de población, que habéis oído hablar de ella. 1950-52, esta era la pirámide. Por encima de la raya negra, los que tienen más de 65 años, en aquel tiempo. Y los de abajo eran todos niños y niñas. Fijaros cómo era el país. Muchos críos y crías por abajo y muy pocos mayores por arriba. Y entonces se empezó a mover la pirámide. Y fueron pasando los años, hasta llegar al 2015. Y aumentó el número de mayores de 65 años y disminuyó el número de críos por las calles. Aquí se fue invirtiendo la pirámide de población. Y en la siguiente ficha la vais a ver mejor. En 1900 esta era nuestra población, muchos niños y pocos mayores. 1950 se movió un poquito, en el 2000 ya se siguió moviendo, y en 2050 la previsión es que ya no será una pirámide, será prácticamente una pirámide casi invertida. Pocos niños por abajo y muchos mayores por arriba de la planeta. Esta es nuestra demografía y el envejecimiento también de nuestra población. Bien, dicho todo eso, ¿qué ha pasado en estos años? Pues que la banca y las aseguradoras llevan muchos años diciendo que el sistema no era viable. Y he rescatado un papel que es una joya desde el punto de vista histórico, y es que el ABC, que es un periódico muy amigo de la banca y muy amigo de determinados sectores de este país, ya dijo en 1983, puso este titular: el futuro de los jubilados está en peligro. Y fijaros qué barbaridad, en 1983, que sobraba una cantidad de dinero impresionante de las cotizaciones que pagaban los trabajadores y las pensiones que recibían los pensionistas. Y ABC ya apuntaba, ¿es que esto era así? No, es que ABC ya estaba apostando porque la gente contratara planes privados de pensiones y metía miedo a la gente de que no se podía mantener el sistema de pensiones. Las cosas no pasan por casualidad. ¿Cuál es el pastel de los fondos privados de pensiones? Pues mirad, en la OCDE, todos los países de la OCDE, he cogido la media simple y no la media ponderada, que es más alta. El 36% equivalente a la riqueza de todos los países de la OCDE se gastan en fondos privados de pensiones. Digo el equivalente a el 36,4% de toda la riqueza de la OCDE. En España, el 9,6% de la riqueza española. Y fijaros por países. Yo me he sorprendido por aquí países que eran los países que teníamos de referencia del desarrollo de la Europa social, y Holanda, es que fijaros que es el país que, equivalente a su riqueza, es el país que más gasta en fondos privados de pensiones. Islandia, aunque es un país pequeñito, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, aquí veis, por tanto,
qué pastel tan inmenso de dinero. Imaginaros lo que son todos estos equivalentes en la riqueza dedicados a fondos privados de pensiones. En España el 9,6 y en Francia es el país que menos fondos privados de pensiones tiene de toda la OCDE, solo dedica el 0,6. Podríamos afirmar que el sistema público de pensiones en Francia es el sistema más completo que tenemos en todos los países de la OCDE. Es donde menos han favorecido los fondos privados de pensiones. Hay casi 10 millones de contratos. Yo me sorprendí con este dato, creía que había unos fondos en España. Hay casi 10 millones de personas en España que tienen un fondo privado de pensiones. Y lo tienen por tres razones. Una, porque quisieron hacerse un fondo al que le sobraba algún dinero y contrató un fondo privado. Dos, porque muchos comités de empresa negociaron con la empresa que en lugar de salario habrían un fondo privado de pensiones y muchos trabajadores hicieron un fondo privado de pensiones. Y tres, porque los bancos cuando te dan un crédito, muchos te han exigido que hagas un fondo privado de pensiones. Por tanto, hay casi 10 millones de personas con un fondo privado. Y mirad lo que le ha pasado a los fondos. En el periodo de la burbuja inmobiliaria del crecimiento han ido creciendo el número de fondos en España. Hemos llegado hasta casi 11 millones en un momento determinado. Está en la línea verde. Hasta que llegó la crisis y empezaron a bajar. La gente empezó a debilitarse económicamente y empezaron a contratar menos fondos privados. Sin embargo, el dato curioso es que las líneas rojas, que es el volumen contratado, siguieron creciendo. Es decir, la gente que ganó dinero en la crisis contrató más volumen para los fondos. Sin embargo, las clases trabajadoras que tenían problemas en la crisis empezaron a no contratar fondos privados de pensiones. Y este es un estudio de la Universidad de Navarra, por cierto, he mirado la prensa y viene también otra nota en El Mundo, creo que es, donde habla de la estafa de los fondos privados de pensiones. Este es un estudio de la Universidad de Navarra, que dice que 8 de cada 10 fondos de pensiones no cubren el coste de la vida. Es decir, tú contratas un fondo con la empresa X y contratas con él que te va a dar el 2%, el 3% y te va a mantener el poder adquisitivo de tal. Y cuando te jubilas y llegas a coger el fondo, te encuentras con que le has perdido poder adquisitivo. Entonces están estafados. Pues el estudio de la Universidad de Navarra lo que dice es que 8 de cada 10 fondos la gente pierde poder adquisitivo. ¿Para quién es el negocio en este caso? Para las compañías aseguradoras, detrás de las cuales está la banca y los fondos aseguradores. Este es el gran negocio y esto es lo que está moviendo por debajo a los gobiernos para que ataquen el sistema público de pensiones. Para que la gente diga, voy a tener una pensión de miseria y por tanto si puedo me contrato un plan privado de pensiones. Esto es muy importante saberlo. Y yo como consejo, quien le sobre algún dinero que se vaya a bonos del Estado o a pagarés del Tesoro, que eso no quiebra nunca, porque el Estado no quiebra nunca y nunca te pueden engañar. Bien, llegamos a las reformas. Se han hecho las dos últimas reformas. La primera es de Zapatero. ¿Por qué Zapatero hace la reforma de las pensiones? Porque lo exigen los mercados financieros. Tiene una presión en este momento, hablamos de julio de 2011, muy importante. La presión que ejerce la banca española sobre Zapatero, sobre el gobierno. El aumento del paro en ese momento, hay 4.700.000 parados, que es un 20%. Y el déficit, que esto es lo más importante en el presupuesto del Estado. En este año, Zapatero llega a tener un déficit en las cuentas del Estado del 9,2%. Quiere decir esto que el Estado ingresa 100.000 millones de euros menos que lo que está pagando en el gasto público que tienen las administraciones públicas del Estado, ayuntamientos, comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Y en estas condiciones Zapatero decide aceptar ceder a las presiones de la Unión Europea y decide hacer la reforma. ¿Quién aprueba la reforma en el Congreso? El PSOE y Convergencia y Unión. Estos ahora de Convergencia y Unión se llaman PDK, ¿vale? Y ahora son independentistas y republicanos. Bien, pues estos independentistas y republicanos son los que han estado apoyando en el Congreso de España siempre, siempre, siempre todas las medidas más duras contra las clases trabajadoras las aplicara Zapatero o las aplicara Rajoy. Convergencia siempre ha ido a la punta. Es la burguesía catalana y por tanto tiene los mismos intereses que tiene la burguesía del resto de España. España estaba en contra de la reforma. Los grandes medios de comunicación la apoyaron sin embargo. ¿Los sindicatos qué hicieron? Pues solo amortiguaron la propuesta inicial de Zapatero, que era más dura. Pero es cierto, y hay que asumir autocríticamente, que no se hizo una movilización frente a la reforma de Zapatero. ¿Vale? Pero ¿qué se consiguió también en ese tema? Porque hay que decirlo todo, lo negativo y lo positivo. Se integró en el régimen general a los trabajadores por cuenta ajena. Y se metieron, del régimen agrario me refiero, y las empleadas de hogar entraron también en el régimen general. Y además se negoció
con los sindicatos, con el gobierno, que en 8 años tenían que subir la pensión de viudedad del 52%, que es lo que cobran ahora de la base de cotización, al 60%. Y aquí lo que hizo es que Rajoy lo congeló. Sencillamente no aplicó ese acuerdo que se había hecho entonces con el gobierno. Bien, ¿en qué consistió la reforma de Zapatero? Aumentó la edad de jubilación de 65 a 67 años, progresivo. Cuando lleguemos al 2027, la jubilación, la edad ordinaria, serán 67 años. Pero solo para la gente que no tenga 37 años cotizados. Quien tenga 37 años cotizados se seguirá jubilando a los 65. Esto afecta a las carreras cortas, no a las carreras más largas. Se aumentaron los años para cobrar el 100% de la pensión, se pasó de 35 a 37 años progresivos. Y se aumentó el periodo de cotización para el cálculo de la pensión. Es decir, antes se calculaban los últimos 15 años para hallarte la pensión y aquí se aprobó calcularte los 25 últimos cuando lleguemos al 2022. Quien se jubile este año le van a calcular los 21 años últimos de cotizaciones que tiene en la Seguridad Social para hallarle cuánto va a ser la pensión. Y este es una estadística, un estudio muy interesante, pero lo sintetizo, que lo entendéis rápidamente. Cuantos más años nos busquen atrás para calcularnos la pensión, menos pensión vamos a tener. Esto está estudiado. Solo hay una salvedad, y es que todos los trabajadores y trabajadoras que han despedido con la crisis, que tenían carreras largas antes, cotizaciones altas y salarios estables, estos que se han quedado en el subsidio, en los 426 euros, esta gente sí le interesa que le busquen más años atrás para calcularle la pensión. Pero sin embargo, son los únicos favorecidos porque la pensión se busque más atrás. En el conjunto, lo que tienen calculado es que con esto se reduce el gasto del Estado en las cotizaciones, en el pago de las pensiones en función de los años que se buscan atrás. Bien, y después llegó la reforma de Rajoy. Esta se aprobó por el PP en el Congreso, solo el PP, nadie más la votó del Congreso, ¿vale? Se aprobó el 19 de diciembre del 2013, yo estaba entonces ya de parlamentario. Y mirad, algunos detalles. Se creó una comisión de expertos, de 12 expertos que asesoraban a Rajoy. Y de los 12 expertos que buscaron en la comisión, 9 después descubrimos que estaban ligados a la banca o las compañías aseguradoras. Por tanto, sobra comentar hacia dónde influyeron sus discursos. ¿Qué hizo Rajoy? Presentó a Bruselas un plan de recortes. Si ponéis 33.000 millones, entráis en internet, Rajoy pensiones, encontraréis el ajuste que hizo Rajoy en ese momento, lo tenéis en internet. Bien, devaluar el poder adquisitivo de las pensiones era el objetivo que presentó a Bruselas. Para eso había que reducir el gasto en pensiones hasta 2022 de 33.000 millones de euros. Esto está aprobado, y está mandado a Bruselas. Y esto ya se está cumpliendo. Esto no se va a cumplir mañana, se está cumpliendo ya. Y se comprometió Rajoy, y el Congreso, por tanto, a reducir 5.000 millones a partir de 2022 también. Estas eran las exigencias de Bruselas y Rajoy claudicó y lo hizo. ¿En qué consistió en lo concreto la reforma? Pues que por vez primera en la democracia las pensiones no se actualizaban ya con el IPC, ¿vale? Y aplicaban lo que se conoce como el índice de revalorización, que es la famosa carta, que fue un error político por parte de Rajoy tremendo, de mandarle a la gente una carta diciendo que sube la pensión 0,25%. La cagada fue monumental. Yo me imagino que los asesores que tenga, sociólogos y todo lo que tenga por allí, la cagaron, pero de una manera mayúscula, ¿no? Pero fijaros dónde está la trampa de esta medida. Es que dicen, os subiré el 0,25 a los pensionistas mientras haya déficit. Es decir, mientras se pague menos dinero de cotizaciones que lo que el Estado paga de pensiones. Y aquí está la gran trampa. ¿Por qué? Porque ya las cotizaciones en el futuro van a ser siempre menores al coste de las pensiones. Por tanto, el 0,25, si no se quita, se queda garantizado definitivamente. ¿Y qué dijo después para contentar a la gente? Dijo, bueno, pero si hay superávit, entonces os subiré el 0,5 más el IPC. Qué bien, qué bueno, gobierno. Esto ya no va a pasar, ¿vale? Salvo que haya un milagro, que los milagros no pasan en estas cosas. Y luego, aplicar el factor de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que si vivimos más años, nos reportarán pensión. Y ahora lo explicaré después. Comisiones Obreras lo que dice es que aplicando estas dos medidas, en 15 años se perdería entre el 14 y el 28% de pensión. Es un estudio serio de Comisiones Obreras. Este es un pequeño estudio que he hecho yo, muy simple, que no tiene ningún fondo, muy simplista. Pero en 10 años, si tenemos una inflación media del 2%, que no es ninguna barbaridad, y nos suben la pensión en 0,25, perderemos un 19%.
trasladado a euros. Un pensionista que cobre 1.200 euros, con estas dos condiciones, 2% de inflación, 10 años y subida a 0,25, perdería el poder de compra 232. Se quedaría con una pensión equivalente a 968 euros. Esto no es cualquier cosa. Digo, son cosas serias ya. Estamos hablando, porque en muchos casos hablamos de pensiones de supervivencia. Bien, esto es un estudio de la Comisión Europea, que dice que si se aplican todas esas medidas, cuando hoy un trabajador o trabajadora se jubila, viene a cobrar aproximadamente el 80% del último salario que tuvo. Esa es la media. No es exacto, pero es la media, hoy. Bien, aplicando estas medidas, se calcula que cuando se llegara a 2060, ese mismo trabajador, un trabajador, cobraría de pensión el 50% de lo que cobró en la última nómina. El palo es morrocotudo. Aquí está la cuestión clave del ataque al sistema público de pensiones. Bien, esto es lo que se pierde por sostenibilidad, el asalto por tiempos, y os explico el factor de sostenibilidad. Os digo primero la metáfora. Esto hay 5 personas que están comiendo huevos en una sartén y hay 5 huevos, ¿vale? Y llega un sexto comensal que dice, yo también quiero comer, dice, pero no tenemos más huevos para echarle. Entonces, ¿qué hay que hacer? Repartir los 5 huevos entre 6. Bien, esto es el factor de sostenibilidad, explicado con una metáfora. Mirad, en 2018 se jubila una persona y le pagan 1.000 euros, ¿vale? Y nos dicen que la esperanza de vida este año son 83 años. Por tanto, esta persona va a estar 18 años cobrando cada mes 1.000 euros. Eso sí. ¿Qué es el factor de sostenibilidad? Ahora ya lo han cambiado en 2023 con el pacto con el PNV. Pero el que tenía previsto el gobierno de Rajoy, el que aprobó, era que en 2019, el año que viene, se cumple el factor de sostenibilidad. Revisan cada 5 años nuestra vida. ¿Y qué dicen? Pues en 2019 es que vamos a vivir 84 años de media en lugar de 83. ¿Y esto cómo lo trasladan? Pues el señor que se jubila con 1.000 euros, lo que hacen es que reparten lo que cobra este en 18 años en este que va a vivir 19 años. ¿Entendéis? Ese es el recorte. Está simple, ¿no? Este es el factor de sostenibilidad. Y lo que ha hecho ahora el acuerdo del PNV es que en lugar de aplicarlo el año que viene, lo trasladan a 2023. Eso es lo que se ha metido. Esperemos que se apruebe porque ayer se han discutido en la Comisión de Presupuestos las enmiendas, pero la semana que viene se aprobarán los presupuestos del Estado. Y si se cumple el acuerdo con el PNV, obviamente esto entrará en el acuerdo. Bien, ¿qué razones damos nosotros para defender el sistema público de pensiones? Que está recogido en la Constitución, que se puede crear empleo, que hay que crear empleo, que el 17% casi de paro no es soportable, que las pensiones no tienen, y esto es importante, por qué financiarse solo con cotizaciones. Este es el caballo de batalla. Hay que financiar las pensiones con cotizaciones, sí, pero también con los presupuestos generales del Estado. Que aunque disminuya el número de trabajadores cotizando, si aumenta la riqueza del Estado, no hay problema. Y aquí nos vamos a un viejo debate. Cada vez que se ha movido la jornada laboral a lo largo de los lustros y de los siglos, pues la jornada estaba en 72 horas, luego estuvo en 68, luego en 60, luego en 48, luego en 40 y ahora peleamos por la jornada de 35. Cada vez que se ha movido la jornada laboral colectivamente en el bloque mundial, ha habido siempre el mismo debate. Y es, ¿la máquina a qué viene? ¿A echar gente al paro o a reducir la jornada laboral del ser humano? Este es el viejo debate. Y Marcelino Camacho lo planteaba con una claridad, yo esto lo recuerdo como si lo estuviera viviendo hoy hace ya casi 40 años. Uno de los primeros discursos que le escuché a Marcelino que decía, el desarrollo científico-técnico no tiene que venir a echar a la gente a la miseria y al paro, sino que tiene que venir a sustituir la mano de obra del hombre y de la mujer por la maquinaria para que la gente pueda vivir un poco mejor. Esta es la cuestión. Este es el debate de ahora. ¿Hay menos cotizantes? ¿No le podemos pagar a ustedes las pensiones? Sí, pero si crece la riqueza del Estado, hay riqueza para pagar las pensiones. La agricultura, y aquí lo conocéis bien, eso es una zona muy agrícola, hace 40 años, en España, el 30% de la población activa era agraria. Y producíamos menos que hoy, que solamente hay un 3% de población activa agraria. Es decir, la tecnología, el desarrollo científico-técnico y la maquinaria ha venido a generar más riqueza y a sustituir la mano de obra del hombre. Por tanto, mientras crezca la riqueza, no tenía por qué haber ningún tipo de problema del pago de las pensiones en nuestro país. Y luego, finalmente, que en España gastamos en pensiones menos que la media de la Unión Europea. El derecho a la pensión se ha ganado con el trabajo, esto es obvio. Mantiene la cohesión social en el Estado. Es un colchón de apoyo a la familia sin empleo. No hace falta recordarlo porque lo tenéis en la cabeza. Genera riqueza y empleo vía consumo.
El consumo de pensionistas genera mucho empleo y mucha riqueza en el país. Crean empleo en servicios sociosanitarios. No hace falta explicarlo, en residencias, en cuidar mayores, en hospitales. Se crea mucho empleo gracias a que vivimos más años y necesitamos más atención. Y hay riqueza suficiente para mantener el sistema. ¿Qué dice la OCDE? Calcula en un estudio que en 2020 en España gastaremos el 10,6% de nuestra riqueza en pensiones. Pero fijaros lo que gastarán estos países, Austria, Italia, Francia, entre el 15 y el 14% de su riqueza de esos países. Ya la están gastando ahora, Por tanto, fijaros si tenemos margen de maniobra, si sigue creciendo la riqueza en España, fijaros si tenemos margen de maniobra para llegar a gastar dinero de la riqueza y no necesariamente solo de las cotizaciones. Este es un estudio de la Comisión Europea que dice que si se cumplen todas las medidas que se ha comprometido España a cumplir con la Unión Europea, gastaríamos en 2050 el 12% de nuestra riqueza. Y dice Comisiones Obreras que si no gastamos el 15% en 2050, esta distancia de aquí a aquí será la miseria de los pensionistas. Esta ficha también es importante. Ha salido Linde, el gobernador del Banco de España, hace 3 semanas o 4, ha declarado en el Congreso lo siguiente, que el Estado tendrá que gastar el 21% del PIB en 2050. Esto es mentira. Esto no hay informe ni estudio que lo sustente, pero le mete miedo a la gente. Porque dice, joder, el 20%, 21% de la riqueza del país, esto qué barbaridad. Claro, no es posible mantenerlo. Eso lo ha dicho Linde. Y es una persona autorizada, es nada menos que el gobernador del Banco de España. Sabe, además mi opinión es que sabe que ha mentido a la gente. Pero ha mentido. Con todos los dientes de su boca, como diría Salamanca. La riqueza, el Producto Interior Bruto de España ha crecido en 19 años el doble. Aquí veis el crecimiento año por año, y esta es la burbuja inmobiliaria, como crecía la riqueza, aquí veis la crisis, como bajó un poco, pero hoy ya estamos por encima del mejor momento de la burbuja inmobiliaria. Por tanto, la riqueza del Estado sigue creciendo. Este año que hemos pasado ha crecido el 3,1%. Y este año que estamos, las previsiones del gobierno es que crezca el 2,7%. Por tanto, crece. Este es un breve estudio, cálculo que he hecho muy simple. En 2050, calculando una subida de un crecimiento de riqueza del 2% anual, duplicamos la riqueza del país. ¿Vale? Con lo cual, si le dedicáramos en el año 2050 el 15% de la riqueza del país a pensiones, podríamos disponer de 335.000 millones de euros. Esto no es ninguna ficción. Otros hacen estudios y nosotros también hacemos estudios, a nuestra manera. Pero fijaros, este año hemos pagado en pensiones contributivas y no contributivas 125.000 millones. El año que ha pasado, ¿vale? Si tendríamos en 2050, podíamos disponer de 335.000 millones, yo afirmo que no hay ningún peligro para poder mantener las pensiones siempre que crezca la riqueza del país a un 2% de media anual hasta el 2050. Esto es muy importante, porque aquí estamos en el gran debate con aquellos que están atacando el sistema. Este es un estudio de comisiones y que hace una serie de propuestas para decir que por la vía de cotizaciones que se pueden incorporar 70.000 millones a la seguridad social. Os leo dos rápidamente porque quiero ir ya más rápido. Uno que dice que hay que subir 2 puntos de cotización hasta que pase la generación del baby boom, es decir, temporalmente. Y esto repercutiría en 7.000 millones de euros. Y dice que hay que cotizar a la seguridad social por todo lo que se cobra. En este momento solo se cotiza por 3.751 euros máximo. El que cobre más, que son los altos directivos de empresas, que cobren 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 euros al mes, bien, estos solamente cotizan hasta 3.751, que es la base máxima de cotización. Por lo tanto, lo que dice Comisiones es que si todos cotizan por todo lo que cobran, se incorporarían otros 7.000 millones más. Y luego hay aquí otra serie de medidas de generar empleo. Cada millón de trabajo genera 5.000 millones más de ingresos. Millón de puestos de trabajo, 5.000 millones más de euros a la seguridad social. En fin, es el estudio que ha hecho Comisiones. Y esto es los ingresos fiscales en España. En España ingresamos, se dice que en España los impuestos están muy caros, ¿vale? Y cuando dicen, joder, la izquierda no propone nada más que subir los impuestos a la gente y entonces así a tirar con polvo de la. No. En España estamos en 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea y de la zona euro. Estos son 80.000 millones de euros, algo más. Que cobramos menos de impuestos en la administración pública del Estado en España que en la media de la Unión Europea. Esto tiene que ser por algo. Vamos a analizar.
Y esta ficha me gustaría que os quedéis con ella en la cabeza. Para mí es la más importante del tema fiscal. Mirad, en 2007 el IRPF se ingresaron 72.000 millones de euros. Llegó la crisis en 2008, se hundió la recaudación, pero enseguida lo retocaron y se empezó a subir las cotizaciones. Y este año Montoro ha fijado el presupuesto en 82.000 millones de euros. Fijaros, de 72.000 a 82.000, 10.000 millones más de IRPF. ¿Sabéis lo que es, no? Lo que nos descuentan a nosotros. ¿Vale? El IVA, lo que pagamos, el impuesto injusto indirecto que pagamos cada uno independientemente del dinero que tengamos. Se ingresaron en 2007 55.000 millones. Se hundió la recaudación cuando estalló la crisis, pero le subieron el IVA inmediatamente unos cuantos tramos, e incluso llegó al 21% en algunos tramos, y empezaron a recaudar más. Y este año Montoro ha fijado 71.000 millones la recaudación por IVA en el presupuesto de este año, que todavía no está aprobado, pero eso ya está puesto en el presupuesto. Fijaros la diferencia, de 55.000 a 71, estamos hablando de 16.000 millones más. ¿Vale? Por tanto, llegamos a una conclusión. El IRPF y el IVA, que es el que pagamos las clases trabajadoras y la mayoría social, son los dos grandes impuestos que no han parado de crecer desde que empezó la crisis. ¿Vale? Y llegamos a la clave. Y la clave es el impuesto de sociedades. Los beneficios del capital. Cobraron 44.000 millones, pagaron las empresas de beneficios en 2007. Estalló la crisis, efectivamente se hundió los beneficios, pero fijaros qué curioso, ya no subieron los beneficios. Subió el IVA, subió el IRPF, pero los beneficios siguieron en la tabla baja. Y este año Montoro presupuesta 24.258 millones, es decir, 20.000 millones menos que lo que se cobró en 2007. La pregunta es, ¿por qué se presupuesta tanto más en IRPF y en el IVA? ¿Y por qué en los beneficios del capital se presupuesta tan poco? Pero no está creciendo el número de ricos en España. No está creciendo la riqueza. ¿Qué está pasando con el crecimiento de la riqueza? Aquí tenemos las claves. ¿Quién está pagando los impuestos en este país y quién no está pagando los impuestos en este país? Ahora, ¿por qué paga tan poco sociedades? ¿Es solamente fortuito? ¿Es que hace mucha ingeniería fiscal y defrauda? No. Es que Zapatero le bajó 5 puntos el impuesto de sociedades, del 35 al 30%. Y Rajoy le ha bajado del 30 al 25% el impuesto de sociedades. Pero es más, las grandes empresas, esto está dicho y reconocido ya por todo el mundo, hasta por los enemigos económicos, reconocen que pagan el 7% en este país. Del 25, el efectivo pagan el 7%. Y la pequeña y mediana empresa paga el 17, el 16, el 18, estos pagan más. ¿Vale? Y esto está reconocido. Por tanto, lo que está pasando en este país es que la riqueza no se está incorporando a la hacienda pública por la vía de los impuestos. Entonces, no se trata de subirle los impuestos al conjunto, se trata de que cada uno hay que pagar en función de lo que gana y en función de lo que se hace. No solo porque lo diga el artículo 31 de la Constitución española. Y ahora dicen, hombre, es que si le subís el tipo de sociedades a las empresas se van de España. ¿Vale? Eso lo hemos oído, ¿no? Lo oímos todos los días. ¿Vale? Pues mirad, esto es el impuesto de sociedades de la Unión Europea. Aquí está España. Efectivamente estamos en la parte alta. Pero mirad, teníamos el 35 y ahora tenemos el 25%, ¿vale? Pero fijaros, aquí está Luxemburgo, Italia, Grecia, Portugal, Alemania, Bélgica, Francia y Malta. Es decir, Francia, Alemania, Italia no son países cualquiera, son el cogollo económico de la Unión Europea. ¿Y por qué Alemania tiene Francia tiene un 34,4% de impuestos de sociedades? ¿No se van las empresas de Francia? Porque si se fueran, los franceses hubieran bajado el impuesto de sociedades. ¿Por qué aquí sí se van las empresas y en Francia no? ¿Por qué nos cuentan tantos cuentos? ¿Por qué no pagan realmente, que es el fondo de la cuestión, los beneficios del capital, lo que deberían de pagar para que tengamos la hacienda más saneada y nos parezcamos más en la hacienda pública del Estado como está la media de la Unión Europea y la zona euro? Bien, son reflexiones que tenemos que hacer. Y este es el presupuesto que se está discutiendo en el Parlamento y que se va a aprobar la semana que viene. Mirad, como no se están pagando los impuestos por quienes los tienen que pagar, no hay dinero para hacer un presupuesto. Eso lo sabe cualquiera que gestione, un concejal de un pueblo que gestione el presupuesto del ayuntamiento. ¿Vale? Lo sabe cualquiera. Mirad, en el año 2009, el presupuesto del Estado, de todas las administraciones del Estado, se gastó de la riqueza nacional el 45,8%. Fijaros, 2010-2011 se fue reduciendo el gasto. Y este año Montoro nos presenta un presupuesto del 40,5% de la riqueza nacional. ¿Qué pasa aquí? Porque entre el 40% hasta el 45%, esta diferencia
Es el dinero que falta en la administración pública del Estado para que haya política de inversiones, I+D+I, educación, sanidad, política de empleo, dependencia, cumplir con el pacto de Estado de la violencia de género, que prometieron 200 millones y solo ponen 80 encima de la mesa. Es decir, el Estado no está interviniendo porque no tiene recursos, porque no ha sacado los recursos donde están, que es en el beneficio del capital, y por tanto el presupuesto, las partes negativas de ese presupuesto las pagamos el conjunto de ciudadanos. Es un problema de voluntad política, de decisión política. Esto no es ninguna casualidad, ni es un problema técnico, es un problema político de categoría. Por tanto, concluyo en esta parte, estamos aportando a los recursos del Estado, a las clases trabajadoras y la mayoría social, la mayoría del impuesto, y los beneficios del capital son los que menos están pagando en el impuesto en España. Y por eso al presupuesto nos falta mucho dinero para reactivar la economía. El déficit del Estado es que Europa nos exige que tengamos este año el 2 y pico % de déficit en las cuentas públicas. El déficit se puede resolver de dos maneras. Una, recortando, que es lo que ha hecho este gobierno, pero otra se puede resolver también ingresando más. ¿O no? Se puede resolver el déficit ingresando más. Y no tenemos por qué tener y acumular deuda pública del Estado, que por cierto este año vamos a pagar 31.000 millones de euros de la deuda pública que tenemos contraída en el Estado. Bien, y esto ya nos acercamos al final. Esto es lo que hizo Montoro. Montoro primero dijo que la subida de pensiones era 0,25 y mató la carta. ¿Vale? Y después la gente se movilizó. Se movilizaron los sindicatos y los pensionistas. Y después de la movilización salió Montoro con esta. Y dijo, subo las mínimas el 3%. Las no contributivas el 3%, otras el 1, 1,5 y tal. Y 4.300.000 pensionistas les mantenían 0,25. ¿Qué hacía Montoro con esta medida? Dividir a los pensionistas. Porque estos que le suben el 3%, ya dicen, si hemos reivindicado el IPC y me suben el 3%, ya no salgo más a la calle. ¿Vale? Lo divide. Bien, pero esto no es suficiente, los pensionistas se siguen movilizando y entonces el PNV aprovecha la oportunidad y aprovecha la gran ocasión del PNV, que es que además que se va a llevar una tajada muy gorda en la política de inversiones de este año, ha puesto el huevo de color y lo ha puesto encima de la mesa. Y le ha dicho al gobierno, si quiere usted que le apruebe los presupuestos, sube usted las pensiones con una serie de medidas. Y entonces Montoro ha encontrado de nuevo dinero para subir las pensiones. Y este es el acuerdo. Que este acuerdo la semana que viene se cristalizará y ya cuando lo veamos en el boletín oficial del Estado será realidad. Pero es lo que ha negociado. Actualizar las pensiones con el IPC en 2018, que es el 1,60. Mi opinión es que es el 1,96, pero bueno, van a subirlo el 1,60. Compromiso del PNV con el gobierno. Actualizarlas con el IPC en 2019. ¿Qué hace con esto el PP? Gana tiempo hasta las elecciones, de que los viejos y las viejas no le vamos a estar dando guerra a las calles. Eso piensa el gobierno y por eso pacta. ¿Qué más han pactado? El factor de sostenibilidad que lo iban a aplicar en 2019, lo de los huevos fritos, se lo llevan al 2023. Eso también está pactado. Y está pactado las pensiones de viudedad. Lo que no ha cumplido Rajoy en 7 años, pues se ha negociado que este año le suben al 56% las pensiones de viudedad de la base de cotización que tenía el cónyuge o la cónyuge, y el año que viene al 60% para cumplir ya el acuerdo que se debía haber ido cumpliendo paulatinamente en estos años. Este es el acuerdo del PNV, y esto es lo que está hoy encima de la mesa, ¿vale? Por eso aquí habéis tenido una movilización muy gorda de 20 y tantas mil personas, no sé qué día, el 17 de marzo creo, si no me falla la memoria, y luego la segunda habéis tenido 2.000 y pico pensionistas. ¿Por qué? Porque ya están rompiendo al movimiento, ¿vale? Y yo cuando esto esté en el boletín oficial del Estado, tomaros nota, el movimiento va a tener más dificultades, ¿de acuerdo? Quedará gente muy concienciada, sabiendo qué, pero esto está pensado. Bien, y seguimos. Y concluimos ya. Por tanto, hay dos vías, y estas son las claves para mantener el sistema público de pensiones. Primera vía, recursos por la vía de las cotizaciones. Objetivo, hay que blindar el sistema público de pensiones para que este no pueda ser ya un arma roja viva entre partidos políticos, sino que se blinden, y que se blinden como derecho fundamental en la Constitución española. Pacto de Estado y se lleve a la Constitución. Y ya no haya que discutir más, ¿vale?, del tema de las pensiones, porque es un derecho consagrado que se ha consagrado con el trabajo. Por tanto, ese debe ser, en mi opinión, el objetivo actual en el que estamos. Y ahora, blindar, ¿qué significa? Garantizar que va a haber recursos suficientes para no tener que discutir cuál es el porcentaje de subida. Si se negocia el IPC, el IPC. Si se negocia una subida lineal para ayudar a las de más abajo, a las de más arriba, acercarlas, que sea lineal. En fin, la medida que sea, pero que tengamos garantía para no tenerlo que discutir ya cada año. ¿Vale?
Hay que generar empleo, si se genera empleo se cotizará más, aumentar los salarios, si se aumentan los salarios habrá más cotizaciones. No olvidéis nunca los jóvenes, los más jóvenes que estáis aquí, que los salarios de hoy son las pensiones de mañana, salvo que pete el sistema o lo cambien. No olvidéis eso, porque los que somos hoy pensionistas, los salarios que tuvimos ayer son las pensiones que tenemos hoy. Y eso es difícil que cambie porque el sistema, además, mi opinión es que es bastante justo, bastante equilibrado y bastante solidario. Hay que combatir el trabajo sumergido. Ninguna relación laboral sin contrato y sin alta en la seguridad social. Es una barbaridad. Y eso hay que combatirlo siempre. Elevar la cotización, como dije antes, cotizar por todo el salario y suprimir bonificaciones a tiempo parcial. Y finalmente los impuestos del Estado. Blindar también los recursos por la vía de los presupuestos generales. Un plan de lucha contra el fraude fiscal, porque en España se siguen defraudando 80.000 millones de euros cada año, que es mucho dinero. Que un año sí y otro también, si queréis pulsar y ponéis Gesta, por cierto, hay una persona que trabaja en Gesta, que es muy bueno, del Sindicato de Técnicos de la Hacienda Pública, que es de aquí de Murcia, se llama Mollinero, sale mucho en televisión y sale muchísimo del tema. Bien, pues este sindicato está diciendo, y son técnicos, lo saben, que sigue habiendo 80.000 millones de euros de fraude en España. Hay que aumentar, en mi opinión, y esta ya es mi opinión, el impuesto de sociedades, hay que devolverlo al 35%, que no pasa nada, o por lo menos dejarlo en 34,5%, que es como tiene Francia, que tampoco pasa nada. Hay que equiparar la tributación del trabajo y el capital, hay que eliminar SICAR, restituir el impuesto a grandes fortunas, etc. Y finalmente una última anotación, como dicen los expertos, una anotación al margen. Nosotros le subvencionamos a los fondos privados de pensiones 2.000 millones de euros cada año. 2.000 millones de euros, ¿vale? Nosotros no estamos en contra de que una persona tenga un fondo privado de pensiones. Quien quiere y pueda, que lo tenga, pues allá es, ¿vale? Lo que no estamos de acuerdo es subvencionárselo por parte del Estado. Y entonces, lo que decimos es que esa subvención se tiene que evitar. Esos 2.000 millones no se le pueden dar a los fondos privados de pensiones, porque hay gente que le sobra un dinero, que ya tiene un dinero para tener otro plan y no parece razonable que además se lo subvencionemos quienes tienen pensiones de miseria en muchos casos, ¿no? Pero fijaros cómo se ha movido, y esto lo ha dicho Gesta, y son los datos últimos que tengo más frescos, ¿no? El 40% de la subvención a los fondos privados de pensiones de este año que hemos pasado ha ido al 3,5% de titulares de fondos, que ganan más de 60.000 euros al año. Es decir, encima estamos haciendo una transferencia de rentas de la mayoría social a gente que tiene niveles de ingresos muy altos. Por tanto, me parece que la injusticia además es doble. En fin, que con estas dos medidas, financiar y garantizar y blindar el sistema público de pensiones por la vía de las cotizaciones a la seguridad social y por la vía de los presupuestos generales del Estado, en mi opinión, es en lo que tenemos que dedicar el tiempo de pelea que tengamos en el futuro y la línea argumental. En todos los debates, en todas las tertulias, en las instituciones, en el Pacto de Toledo y en el Parlamento de España. Y si eso lo conseguimos, que se blinden, hemos conseguido la batalla, ganarla y tenerla ganada. Luego discutiremos cuánto habrá que subir las pensiones más bajas, si hay que ayudarlas a bajar, si va a ser la subida lineal en lugar de porcentual con respecto al IPC, ese es otro debate. Pero garantizar que el sistema, como está, no se toca, se garantiza y se mantiene. Y yo creo que esa debe ser la lucha de hoy, de mañana y de pasado. Y concluyo. La lucha no es solo de mayores. Lo que está en juego no es ya solo la pensión de los mayores, que también, pero está menos, sino la pensión de toda aquella gente que os vais a incorporar al sistema de pensiones dentro de 5, de 10, de 15, de 20, o de 30 o de 40 años. Nos estamos jugando hoy eso. Y si esta batalla hoy la ganamos para todo el mundo y para las generaciones que vienen. Igual que la dieron hace 40 años, gente que la dio en su momento para mantener un sistema público de pensiones cada vez más digno y cada vez más solidario. Pues las cosas no pasan por casualidad. Y por tanto, ese me gustaría que sea el mensaje que os quedéis finalmente en la cabeza. Que es mentira, repito, de que no se pueden pagar las pensiones mientras crezca la riqueza en el Estado, que es viable el sistema de pensiones, totalmente viable, y que lo único que hay debajo de todo esto es el inmenso interés de las aseguradoras que quieren ganar cuota de mercado en lo que son los fondos privados de pensiones. Por mi parte nada más y espero haberos ilustrado con algunas cosas.